Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Hazel Giselle Andrés Carranza y en esta ocasión yo realizaré una pequeña exposición acerca de las preguntas que nos tocó investigar. El tema que le corresponde a mi grupo es las propiedades generales de las enzimas. Las integrantes son Jennifer Blendalí León Aparicio, Marilyn Cristel Hernández Argueta, Digna Cristel Hernández González, Isela Margarita Lazo Vigil y Hazel Giselle Andrés Carranza. En la introducción es que las siguientes preguntas que se presentan a continuación tienen como función principal darnos a conocer las propiedades generales de las enzimas. Como objetivo general, tenemos que los estudiantes de la salud conozcan sobre las propiedades generales de las enzimas. Tenemos 3 objetivos específicos, que son describir la composición de las enzimas, identificar cada una de estas propiedades y explicar cada una de sus definiciones y funciones. La pregunta 5 consiste en describir la composición de una holoenzima. Las holoenzimas están compuestas esencialmente de proteínas que son polímeros de aminoácidos. Las holoenzimas pueden unir grupos prostéticos que participan en las reacciones enzimáticas. Las holoenzimas unen sus sustratos en los centros activos. El centro activo es un lugar de la superficie de la enzima donde la catálisis de la reacción tiene lugar. Está formada por una opeoenzima y un factor, que puede ser un ion o una molécula orgánica compleja unida o no. También, en resumidas cuentas, es una enzima completa y activada catalíticamente. Tenemos la pregunta 6 y consiste en definir y ejemplificar las siguientes enzimas. O sea, como en literal A tenemos las enzimas funcionales del plasma. Son aquellas enzimas que cumplen una función en la sangre. Estas están fabricadas por lo general en el hígado y en menor proporción también en el tejido adiposo. Su concentración en la sangre es por lo menos igual a la del órgano productor. También en el tejido adiposo, su concentración es en la sangre y esta es por lo menos igual a la del órgano productor. Ejemplos serían la lipoproteína, la lipasa, la pseudocolinesterasa y las enzimas de la coagulación de la sangre. Como literal B, tenemos las enzimas no funcionales del plasma. Estas no cumplen funciones de la sangre debido a que su sustrato no está presente. Están en la sangre como fruto de la muerte celular normal. Su presencia está dada porque las células, al destruirse, desechan sus elementos constitutivos en la sangre y por tanto están en tránsito hacia su eliminación. Ejemplo, tenemos la acetilcolinoesterasa, la fosfatasa, alcohol deshidrogenasa en el hígado, la fosfatasa alcalina, las aldolasas y las transceptoras. Como literal C, tenemos las enzimas orientadoras de órganos. Son enzimas que están presentes en concentración aceptables solo en un órgano. Estas, al incrementar su concentración en la sangre, orientan al médico para conocer en qué órgano del tejido está la enfermedad. Ejemplo, la acetilcolinesterasa, fosfatasa ácida, o sea, en la próstata, alcohol deshidrogenasa en el hígado, fosfatasa alcalina, transaminasas, aldolasas, deshidrogenasa láctica y transceptoras. Como literal D, tenemos las enzimas de secreción. Son aquellas que van a ser secretadas por un órgano o una glándula en forma pasiva y van a ejercer su acción a otro sitio. Ejemplo, la amilasa, lipasa y la fosfatasa. Esto sería todo.
con respecto a la pregunta 6. Ok. En la pregunta 7 debemos analizar cuáles son las muestras biológicas adecuadas para efectuar las determinaciones enzimáticas de la sangre y de la orina. Ok. En la sangre, los marcadores cardíacos, o sea, las proteínas y enzimas que se miden en un examen de sangre para detectar un infarto de miocardio o un síndrome coronario son la mioglobina. Su valor normal es de 19 a 92 en el hombre y de 12 a 76 en la mujer. Estos valores aumentan a las 2 horas después de haber iniciado el infarto. Alcanza su máxima concentración a las 3 horas y declina a las 4 horas. Lo malo de esta proteína es que aumenta en otras enfermedades o lesiones musculares. Por eso no es de muy buen uso. El CK y la CKMB, estas dos enzimas aumentan en este tipo de lesión, pero la CKMB es específicamente en el infarto. La CK aumenta de 4 a 8 horas, máxima concentración 12 horas y declina a las 24 a 72 horas, valor normal. La CK es menos específica. La TGO2, o también llamada AST, aumenta no solo en la neurosis del miocardio, también aumenta en enfermedades del hígado y aumenta a las 8 o 12 horas, pero es mala en caso de emergencia, al igual que la llamada de LDH, que tarda en aumentar, esto a las 12 horas. La troponina es buena para el diagnóstico. Aumenta tan rápido o antes de la CKMB, más o menos de 2 a 4 horas, y su aumento se debe por destrucción de la fibra del miocardio y tarda días en disminuir. El análisis de la enzima alamina aminotransferasa. El análisis de la enzima alamina aminotransferasa suele formar parte de los análisis iniciales para detectar enfermedades hepáticas. Las proteínas denominadas enzimas ayudan al hígado a crear y descomponer las proteínas. La enzima alamina aminotransferasa es una de esas enzimas. Está presente en cantidades particularmente altas en el hígado y desempeña un papel importante en el metabolismo. En general, la enzima alamina aminotransferasa se encuentra dentro de las células del hígado, pero si el hígado presenta una inflamación o una lesión, libera las enzimas en el torrente sanguíneo. La medición de los niveles de ALT, por sus siglas en inglés, en la sangre, les brinda a los médicos información importante acerca del funcionamiento del hígado y les permite saber si está siendo afectado por una enfermedad, una droga o otro problema. Y por último, tenemos la pregunta 8. Se divide en dos partes. El primero es explicar cómo puede medirse la actividad de las enzimas en las muestras biológicas y la razón por la que en el análisis de laboratorio se investiga su actividad catalítica y no su concentración. Bueno, la actividad de una enzima se mide mediante la determinación de la cantidad de sustrato, transformado por unidad de tiempo, en condiciones exactamente definidas y estrictamente controladas. Ok, el estudio de las enzimas en el laboratorio se basa en la demostración in vitro de la actividad catalítica. La siguiente parte es mencionar las diferentes unidades en las que se expresa la actividad de las enzimas. La actividad de las enzimas se expresa y se emplea como una unidad de medida de la actividad enzimática. El catalitro, que se define como la cantidad de enzimas que transforma un mol de sustrato por segundo. Un catal es igual a un mol de sustrato catalizado por segundo. Esto sería toda mi exposición. Muchísimas gracias.